parte de la experiencia, el conocimiento que uno ha adquirido a lo largo de su carrera profesional. Entonces, permítame compartirles mi pantalla y me confirman ahí cuando ya la puedan ver. Ya se puede observar, ingeniero. Ok, bueno. Entonces, como bien lo decía aquí el ingeniero, pues ya llevo algunos años trabajando para la parte de telecomunicaciones. Soy ingeniero en electrónica. He visto pues tanto la parte de acceso como la parte de core. Adicional, pues actualmente estoy trabajando para el área de planificación, entonces somos los encargados de que todo el tráfico de la red pues fluya de manera correcta y que no existan de alguna manera algunos elementos en el transcurso de toda esa arquitectura de red que impidan que el tráfico pues se ralentice o hayan algunos KPIs. Adicional, pues también hacer diseños robustos. ¿Qué significa esto? Que en caso de falla, pues pueda reconverger el tráfico y pues que el usuario la mayor parte del tiempo no perciba ningún inconveniente en el servicio que él está recibiendo, ¿verdad? Entonces, am, el tema como tal, pues trata de una red 5G. Actualmente, pues es uno de los temas que incluso hasta controversia ha creado por el tipo de tecnología que algunos dicen que puede ser o no dañina, pero no hay ningún estudio concluyente, así que no hay nada de qué preocuparnos por el momento, ¿verdad? Entonces, 5G, pues ya para entrar en materia, em, es la quinta generación de la telefonía móvil. A lo largo, pues, de los años, desde la primera generación hacia la quinta generación, pues, se han venido incorporando más que todo servicios y aparte de los servicios también in- se han ido incluyendo también una mejora sustancial a la parte del ancho de banda, el throughput que puede generar la red para que el usuario pueda recibir de una forma más rápida, ¿verdad? Su conexión a Internet. La primera generación, pues no la colocamos acá, pero en la primera generación de telefonía móvil, pues únicamente era un teléfono celular que se conectaba a la red y el único servicio que brindaban era de telefonía. Realmente no había ningún otro servicio más que la voz. Entonces, ya la segunda generación pues tuvo un poco de mejora porque ya em, se añadieron otros servicios como lo es mensajería instantánea, ya acceso a internet, GPS y también la parte de, de correo electrónico, ¿verdad? Entonces acá abajo ustedes ven, por ejemplo, cuánto costaría en tiempo descargar una película 4K en esta generación, ¿verdad? Y cuánto tiempo nos llevaría a descargar una canción promedio, ¿verdad? En esta generación. En este caso, una película 4K pues nos llevaría, perdón, 5.11 días y 22.35 minutos. Porque si ustedes alcanzan a notar, a ver por acá, los throughput que manejaban eran aproximadamente en el rango de los kbps. Entonces, realmente era muy lento, ¿verdad? Muy lento si lo comparamos con la actualidad, pero en su momento pues era lo mejor, ¿verdad? Como todo pues evoluciona, tiende en este caso pues a mejorar. Y si ustedes ven acá arriba, por ejemplo, digamos que la tasa de transferencia, el ping y todo eso pues también eran más lentos. Esto pues también se conoce como latencia, ¿verdad?
las latencias eran más elevadas. Eso significa que algunos servicios como que se fueron incluyendo en las siguientes generaciones no eran posibles dado que la transmisión era pues muy lenta, ¿verdad? Entonces acá vemos que ya con 3G se involucró el roaming, las videoconferencias, la parte también de TV y todo ese tipo de cosas o video ya en la parte de 3G y luego pues evolucionó a la cuarta generación. Acá pues ya empezaron a incluirse juegos en línea, ya algunas cuestiones de video en la nube, también un poco del Internet de las cosas, ¿verdad? Y ya aparece un estándar ya en telefonía móvil como tal. No es que no existiera, sino que en telefonía móvil, pues acá ya se introdujo el VoLTE, que es voz sobre LTE, es decir, telefonía IP pura, pero sobre la red móvil. Y pues ahora ya está de moda, al menos en nuestro medio, en nuestro país, ya tenemos también 5G. Los proveedores de servicio que tenemos acá en Guatemala, pues ya, ya ofrecen este servicio. Entonces, obviamente, en cada uno de los saltos que dio la telefonía móvil, em, también fueron evolucionando los equipos. Anteriormente, pues se conocían como teléfonos celulares y actualmente, pues ya realmente el término incluso que se le da a estos equipos es user equipment o en todo caso el terminal, porque ya hacen de todo y lo que menos hacen últimamente es utilizar la red móvil legada o la red móvil de estándares anteriores para realizar una llamada. La mayor parte de gente pues se comunica por voz IP a través de unas aplicaciones pues que brindan este servicio. ¿Qué es realmente el 5G? Como lo comentamos anteriormente, es la quinta generación. Ya ofrece mayores velocidades de carga y descarga, conexiones más consistentes y una capacidad mejorada que las redes anteriores. Pero ¿qué nos permite esto? Si regresamos al anterior, por ejemplo, se dieron cuenta que en cada generación se iban involucrando o incluyendo más servicios. Entonces, la tecnología 5G ya puede ofrecer, esto significa que no necesariamente en nuestro medio vamos a tener esas capacidades de carga y descarga, pero como estándar puede ofrecer descarga de datos hasta 20 gigabps y también está diseñada para soportar una mayor cantidad de conexiones. Vemos de que la tendencia del mercado con la parte del IoT ha ido incluyendo muchos otros elementos como electrodomésticos, como televisores, como muchos otros equipos que antes no necesitaban una conexión a Internet, pero eso ha hecho incluso que se pase en la parte de redes de IPv4 a IPv6, porque la cantidad de equipos pues ya no soportaba la cantidad de IPs disponibles y ese es otro tema, pero al final este es el 5G. Me permite más velocidades y me permite conectar más equipos. ¿Por qué es importante? Porque, pues, obviamente, como les comenté, esto a la hora de conectar más equipos a la red me da más posibilidades de poder desarrollar otros casos de negocio, otros casos de uso, porque al final, pues, de eso se trata, ¿verdad? Cada tecnología me da lugar a nuevos nichos de mercado que pueden ser explotados y que pueden beneficiar de alguna manera a la sociedad. ¿Cuáles son las aplicaciones más am, prometedoras, digamos, de esta tecnología? Aquí las conocemos como con sus acrónimos: eMMB, Enhanced Mobile Broadband; URLLC, Ultra Reliable and Low Latency Communications; y MMTC, Massive Machine Type Communications. Pues obviamente
este es el triángulo, o se conoce como el triángulo de los servicios que promete 5G. Entonces está la parte de, de Enhanced Mobile Broadband, que ya nos permite aplicaciones, eh, por ejemplo, de realidad aumentada, realidad virtual y otro tipo de cuestiones que van más orientadas al entretenimiento. Acá también ya nos permite, por ejemplo, jugar videojuegos en línea porque ya la red permite, digamos, ese tráfico de paquetes y me permite una experiencia de usuario muy buena. Entonces, para la parte de, de lo que es banda ancha móvil mejorada, pues incluso lo que promete es que usted va a poder, pues por medio de algunas gafas o anteojos, poder participar hasta de un concierto en vivo en algún otro lugar del mundo y tener la experiencia de usuario como que usted estuviera físicamente ahí, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que promete, poder interactuar con otras personas, incluso a kilómetros de distancia y sentir que realmente está a la par de esa persona, la experiencia pues es lo que ellos ofrecen, ¿verdad? Y después está la otra parte, que es el UR LLC, que esto lo que hace o lo que significa es que es una comunicación ultra confiable de baja latencia, que significa que cuando usted hace una solicitud desde su terminal hacia la red, el tiempo que le toma viajar a esa solicitud hasta que viene la respuesta y se ejecuta lo que usted solicitó, em, es muy baja. Lo que promete esta tecnología con el 5G es eh, hasta 1 milisegundo, digamos, de latencia. Si ustedes en alguna ocasión han sentido que se tarda en responder el internet cuando usted quiere, por ejemplo, ver una página y ya le dio enter y empieza como a cargar la barrita de estado para que se muestre la página o se muestre el video o algo y ustedes en ese momento hacen un speed test, puede que el ping o la latencia esté muy alta. Entonces eso significa que el tiempo de ida y de regreso de cada paquete es muy alto y por eso uno empieza a tener problemas ahí con el tema de la latencia. ¿Por qué razón? Digamos, esta puede ser una gran funcionalidad, digamos, o beneficio de esta tecnología es que los casos de negocio que se plantean acá es la manufactura. La manufactura, por ejemplo, usted puede operar una maquinaria desde acá hasta el otro lado del continente y en el momento de que usted hace el movimiento para controlarla desde este punto hasta que el movimiento se ejecuta del otro punto, realmente lo haría ver como que fuera instantáneo. Obviamente va a haber un retraso en las comunicaciones, pero es lo que promete, ¿verdad? Entonces, también esta funcionalidad se puede aplicar para la parte de telemedicina, alguien puede operar de igual manera de acá a otro paciente del otro lado del continente y no habría ningún problema, digamos, por el tema del retraso entre un comando y otro. Y otro de los usos también es el tema de los vehículos autónomos, ¿verdad? Sabemos de que ya a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora, pues ya si hay un retraso de 1 o 2 segundos, pues ya son varios metros que el vehículo puede recorrer y pues obviamente necesitamos un tiempo de respuesta muy alto. Esos son los beneficios que promete esta tecnología. Y por último tenemos el MMTC, que es el Massive Machine Type Communication. Esto está más orientado a la industria. Entonces, por ejemplo, usted puede automatizar una granja, un sembradío, en tiempo real puede
colocar sensores en los terrenos para medir la humedad de los cultivos, cosas así. Y pues mediante aplicaciones en tiempo real usted puede monitorear y ejecutar lo que necesite ejecutar en ese momento de forma fácil y segura, ¿verdad? También están las aplicaciones, esto es para el tema de la industria, esto es para el tema del hogar, ¿verdad? Usted puede tener pleno control de todo lo que está sucediendo en su casa, puede, pues obviamente, manejar todos sus equipos como un hogar inteligente y crear rutinas, ¿verdad? De lo que le avise si le hace falta algún insumo en su nevera o cosas por el estilo. Entonces, esas son como las aplicaciones, ¿verdad? Ahora, ya entrando en materia, eh, vamos a utilizar algunos términos que si ustedes no están familiarizados, pues pueden tener alguna confusión y voy a tratarlo de hacerlo un poco sencillo, porque sí hay muchos tecnicismos por acá y voy a tratar de evitarlos para que pues ser lo más claro posible. Entonces, una red de telefonía móvil, como incluso hoy en día todavía algunas tecnologías son obsoletas, pero todavía están en funcionamiento en, en nuestro país. Por ejemplo, el 2G ya realmente es una tecnología que su utilidad pues ya en muchos países ya no la utilizan casi. Tal vez solo para algún caso específico, pero la mayor parte pues ya ha migrado toda esa tecnología, pero antes eh, se conocía como una red CS, es Circuit Switched, y estaba más orientado a todo lo que era el tratamiento de la voz, es decir, las llamadas telefónicas. Después tenemos la parte de PS, que es Packet Switched, que es todo lo que se refiere a la parte de datos. Tenemos el área de acceso a la red, que se conoce como RAN, que lo constituyen las celdas y las controladoras. Más adelante en el diagrama vamos a ver qué es cada una de ellas. Y después tenemos la parte de core, que realmente es el núcleo de la red que está conformada por múltiples equipos, cada uno realiza una función en específico. También tenemos otros términos que lo conocemos como user plane, que es todo lo que es la parte de señalización de la red. Tenemos perdón, acá creo que tuve un error, el control plane es la parte de señalización y el user plane es la parte de tráfico. Después tenemos el EPC, Evolved Packet Core, es el core de 4G, porque ahorita en el diagrama vamos a ver que para la parte 2G y 3G utilizaban el mismo core y lo que le decía que ya no lo llamamos teléfono ni smartphone ni terminal, sino que le llamamos user equipment, porque puede que sea una tablet o puede ser cualquier otra cosa que se conecte a internet, ¿verdad? Entonces ya entrando en materia, eh, una arquitectura de una red móvil se ve así. Cabe mencionar que esto que está acá, no estamos incluyendo toda la parte de transmisión. Cuando me refiero a la parte de transmisión, me refiero a la parte de fibra óptica, que es el transporte, y me refiero a la parte de conectividad, que es la parte IP. Entonces, vamos a analizar cada uno de los elementos, porque esto nos va a servir para entender la arquitectura de las redes 5G, que si bien es cierto, es totalmente diferente, los conceptos se aplican hasta cierto punto de la misma manera. Entonces, es lo que le comentaba que acá tenemos una parte. Esta parte que tenemos acá, esta parte que tenemos acá, es la parte de acceso. Le llamamos acceso porque es por medio de la cual un usuario se conecta a la red. Entonces, esto lo único que hace es eh, mapear al usuario, se conecta a las celdas de telefonía y a través de eso ellos ingresan a nuestra red. La red como tal, a esta parte le conocemos como core.
estos equipos son los encargados ya de brindarle el servicio. Ellos, esta parte lo ingresa a la red y esta parte es la que ya hace el tratamiento de todos los servicios que ellos quieren, que ellos están necesitando. Entonces, esta es la parte de 2G o GIRAN, que es GSM y Edge RAN. RAN es Radio Access Network, entonces GSM y Edge es la parte de 2G. Está la parte de UMTS terrestre RAN, la parte de 3G y esta es la parte de 4G o LTE. Entonces, aquí en cada evolución 2G, 3G y 4G cambió la celda. Acá la conocíamos como BTS, aquí la conocemos como Node B o Nodo B y aquí como iNode B. BTS es el acrónimo de Base Transmission System y el nodo B pues es una BTS, pero al final pues es la de 3G y aquí es un evolved o una evolución de esta celda. Entonces, esta parte es la que ustedes ya ven en las torres de telefonía y le brindan como tal el servicio de conexión, que son las antenas prácticamente. En 2G y 3G existía una controladora. En este caso era una BSC, que es Base Station Controller, y aquí teníamos una RNC, que es Radio Network Controller. Estas consolidaban múltiples celdas, es decir, cada celda está controlada por esta controladora o este equipo, tanto en 2G como en 3G, pero si se dan cuenta, ya en la parte de 4G ya no existe este equipo. O sea, este equipo ya no existe acá porque obviamente algunas cosas cambiaron y más adelante vamos a ver todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, todas las celdas se conectaban en este caso a su controlador a través de una interfaz. Esta interfaz pues obviamente es física, pero también es lógica. Es decir, que hay un puerto físico que se conecta desde la celda hacia acá, pero ese puerto físico puede llevar múltiples interfaces lógicas. Entonces, tenemos la parte de la interfaz ABIS para una BTS, la interfaz IUV para un Node B, y en este caso tenemos la interfaz S1 pero ya no tenemos la función de controladora. Entonces, acá tenemos la parte de voz, que es el CS, lo que habíamos hablado, y tenemos la parte de datos. Cuando usted estaba tachado en una tecnología 2G o 3G, y usted necesitaba hacer una llamada, el camino que tomaba era este, y salía a la red. Y si usted necesitaba navegar en Internet, el camino que tomaba de acá era para acá, y usted salía a Internet. Si ustedes se dan cuenta, la parte de 4G ya hasta cierto punto no tiene conexión para las llamadas de voz hacia este core. ¿Por qué? Porque aquí la voz ya no hace parte del core de si es antiguo, sino que ya se va por el internet y más adelante vamos a incluir el elemento. Que si ustedes lo ven acá, ya lo conocemos como el IMS o el IMS, ¿verdad? Este fue el sustituto de todo lo que era la tecnología fija, legada o fija legacy, que eran todas las centrales de conmutación que manejaban STM1, STM16, STM64, que eran parte de la red de transmisión SDH, en la que iban E1 y pues es un E1 eran 2 megabits. En ese entonces toda la señalización, es decir, el plano de control era TDM. Entonces todo eso a la hora de que se migró a IP, este equipo fue el que lo sustituyó, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando usted quiere hacer una llamada estando en LTE, que son las llamadas de volte, el camino que usted utiliza es por esta ruta. Es decir, el que le brinda el servicio de voz como tal ya es el IMS. Y obviamente el IMS sí se comunica a este core y a este core por otras interfaces, ¿verdad? Entonces, cada equipo que está acá adentro cumple una función. Este GMSC o MSC es un Master Circuit Switch, que es la central de telefonía como tal,
Y VLR únicamente es una base de datos que es Visitor Location Register, que es la base de datos de los usuarios que realmente están conectados. Digamos que si usted es un usuario que utiliza la red de telefonía comúnmente, es decir, tiene su teléfono conectado y llama y recibe llamadas, usted está en esta base de datos, pero si es de los que apagó su teléfono por un mes, después de algún tiempo se borra de esta base de datos y únicamente se queda guardado aquí. El HLR es una base de datos y que contiene únicamente a los usuarios de tecnología 2G y 3G. Digamos que su SIM, el chip del teléfono, pues tiene muchos parámetros. Esos parámetros están escritos en esta base de datos y esta base de datos tiene aquí otros dos elementos que es AUC y EIR. El AUC es el autenticador, es decir, que cuando usted se conecta a la red, él lo autentica. Primero, revisa que esté en la base de datos y si lo identifica como un usuario de esta red, entonces lo autentica. Pero antes de autenticarlo, hace una consulta al EIR, que es como la lista o que es otra base de datos que tiene otros parámetros, tiene listas blancas y listas negras, digamos, que si el email de su teléfono está en la lista negra por ser un teléfono robado, le dice al HLR y al autenticador que no lo autentique y usted no se va a poder conectar a la red. Entonces, el SMC es la parte encargada de los mensajes de texto, el SMC. Y si ustedes ven todas estas líneas que están acá, son interfaces. Esta es la interfaz que usa el nodo web para la parte de voz, esta es la interfaz que usa para la parte de datos. Ahora, si nos vamos al packet core, tenemos dos elementos. Tenemos el SGSN y el GGSN. ¿Qué significan esos dos elementos? Uno es la parte de señalización y otra la parte de gateway. Por ejemplo, cuando eh, usted realiza una llamada, la celda tiene un ID, tiene un Location Area Code, tiene un RAC, que es Routing Area Code. Esos están configurados en estos equipos y eso le permite al core saber a qué celda está usted conectado. Y eso le sirve para mantener la movilidad. Entonces, en el caso del core, tenemos el plano de datos y el plano de usuarios. Entonces, perdón, el plano de control y el plano de usuario. En el plano de control es todo lo que es señalización. El plano de usuario es todo lo que es tráfico puro, el payload de usuario, es decir, lo que ya llega al usuario que no tiene nada que ver con señalización. Entonces, si usted lo ve como tal, la señalización es un ejemplo claro. Si usted quiere ingresar a Facebook, coloca www.facebook. Cuando usted le da enter, usted hace una solicitud a la red y le pide que le muestre una IP. Entonces, esos mensajes, por ejemplo, llegan a esta parte, se van por esta ruta y llegan acá. Entonces, el SGSN sabe que usted está conectado a esta celda y si usted se mueve a otra celda, él mantiene ese control. Entonces, él le dice al GGSN, mandale eh, el tráfico para que él pueda ver Facebook. Entonces, habilitan un túnel entre este y este para que usted pueda acceder a esto. Entonces, cuando viene de regreso, todo lo que es la IP de su teléfono, todo lo que es el área code, el routing area code y todo eso, esos elementos que le sirven al equipo para identificarlo usted en la red, eso se lo da esto. Es decir, este es el gateway, es su salida a internet. Esta interfaz es la que ya se conecta a todos los equipos de red IP y le da a usted pues la posibilidad de salir, ¿verdad? Al internet. Y en el caso de la parte de LTE, que es 4G, ya no existe esta figura. O sea, sí existe, pero ya cambió de nombre. Entonces aquí se llama ese gateway.
y se llama PDN Gateway, que este lo conocemos como Serving Gateway y Packet Data Network Gateway. Es la misma función del SGSN, es decir, la señalización de dónde está usted ubicado. Y esta es la parte que le da la salida a Internet. Aquí ya cambió también el nombre de las interfaces y el equipo que se encarga de también ver la parte de dónde está ubicado y todo es el MME. Este equipo se conecta a este core de 3G. ¿Por qué razón? Porque si usted está en 4G, por ejemplo, antes de que existieran las llamadas VoLTE, es decir, las llamadas sobre LTE, se realizaba un procedimiento que se conoce como CS Fallback. El CS Fallback es Switched Fallback, que significa que usted pasaba de estar conectado a LTE a 3G porque no tenía llamadas por 4G. Entonces, cuando usted estaba conectado en LTE en datos y hacía una llamada, automáticamente su teléfono bajaba a 3G para poder salir por la telefonía. A ese procedimiento nosotros le llamamos si es fallback. Y cuando usted cortaba su llamada, entonces automáticamente pasaba de conectarse a una celda de 3G a 4G. Eso le llamamos como fast return. Entonces, toda esa parte, digamos, de la interacción entre dos tecnologías, la miraba este equipo. Es decir, él tenía por decirlo de alguna manera, la capacidad de poder mandarle al SGSN y toda esa parte cuando también bajara de tecnología. Es decir, usted iba atachado en la red de 4G, pero por alguna razón perdió cobertura y se pasó a una red 3G, automáticamente usted no pierde su conexión a Internet y no pierde su sesión de datos. Si usted está transmitiendo o no datos, el MMI es el encargado de esto. Y acá también ya aparece otros dos elementos. Aquí aparece también el EIR, que dijimos que era la lista blanca, la base de datos de eso. Y aquí el HLR, que era la base de datos de todos los usuarios, donde usted está el perfil que usted tiene, si es prepago, pospago, híbrido, si tiene roaming y todo eso va cargado en HCS, que es el Home Subscriber, que es la base de datos de los usuarios 4G, pero que ya no tiene nada que ver con la base de usuarios de LTE, es decir, hay dos bases de datos. ¿Por qué razón? Porque hay usuarios que no tienen habilitado el servicio y no están dados de alta acá y solo están dados de alta acá. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Pues lo que sucede normalmente es que hay gente que puede tener un teléfono de gama alta, que incluso 5G, pero si su SIM no está actualizada y aparte no está dada de alta en estas bases de datos, por más que su teléfono sea, no se va a poder usted conectar a esta red. Entonces, acá ya tenemos, aquí hay un elemento que hizo falta, pero realmente no había una arquitectura que tenga todos los elementos. De hecho, faltan varios elementos acá, que es la parte de Media Gateway. El Media Gateway es el equipo que una vez estableció que el número A llamó al número de B, entonces, después de que hace la señalización, los identificó en la red y ya le dice al usuario, ok, habilita la llamada. Entonces el MediaGuide es el único equipo en este core que maneja la voz. O sea, es decir, la media no pasa por esto, por ningún equipo de estos. La media pasa exclusivamente por el equipo Media Gateway. Aquí lo único que pasa son mensajes de señalización. Y así como acá, por ejemplo, tenemos este PCRF es Police Charging Resource Function. Todas estas partes de acá son elementos que le permiten ver qué políticas hay, cuestiones de seguridad y todo ese tipo de cosas. Y el que maneja, en este caso, la media es este de acá, IMS Media Gateway. El IMS, digamos que es como
un consolidado de múltiples instancias. Tiene PSCF, que es Call Session Control Function. eh, este es el proxy, este es el signaling y este es el interrogative. Cuando usted se conecta a la red, estos entran en función. La primera vez, digamos, que usted se conecta a la red, llega un mensaje, llega hasta acá. Si usted es partícipe de esta red, entonces le manda un mensajito codificado y después regresa el mensaje otra vez. Y el primero que pasa es el proxy, después ya este le habilita el servicio y si se dan cuenta aquí aparece nuevamente otra base de datos, el HCS. Esta base de datos es de este servicio. ¿Por qué razón? Porque usted puede ser un usuario IAMS para la tecnología fija. Aquí puede tener usted un teléfono, una planta de teléfono fija que puede ser IP, puede ser HFC, que es decir, de esos teléfonos que usted le llega cable coaxial y de su route, de su cable modem, usted saca pues la telefonía. Todo eso se conecta acá y pues hay una interfaz. Todas esas tecnologías de acceso pues no las estamos realmente viendo acá porque sería muy extenso. Y tenemos otro equipo que aparece acá que es el SBC, es el Signaling Border Controller, que es una especie de firewall porque todo esto pues necesita estar protegido de alguna manera, ¿verdad? Acá vemos también SS7 Network. SS7 pues es la evolución del protocolo SIGTRAN. ¿Por qué razón? Porque la telefonía móvil no nació como una telefonía IP. Entonces, luego, pues los protocolos evolucionaron de redes SDH legadas y todo era TDM a redes digitales y aparte de eso, pues ya redes IPs y ese cambio que hubo de generación, pues afectó de alguna manera también la forma en la que tenían que interactuar los servicios. Si ustedes ven acá, todas esas interfaces manejan protocolos específicos y a eso quería llegar. Por ejemplo, entre los SGSNs y los STPs, que STP es Signaling Transfer Function, todos estos equipos no se conectan directamente. Se conectan a través de un STP. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente, primero para llevar un orden, para no conectar cables o interfaces de esto directamente, sino llevar un control de todo lo que está conectado concentrado en un solo equipo, que es el STP. Adicional, este, aquí sí tenemos los media gateways. Adicional, pues cada interfaz que ustedes vieron acá maneja un protocolo específico. Estos protocolos, si bien funcionan sobre IP y son IP, em, digamos que funcionan en diferentes capas. Em, Acá tenemos el protocolo Diameter y MapCamel, que es para la base de datos. Diameter. Tenemos ISUP, también tenemos ZIP, tenemos también RANAP. ¿Por qué razón? Porque el protocolo que utiliza conectarse, por ejemplo, una RNC a la MSC es un RANAP que funciona haciendo una analogía en el modelo OSI en el capa 2. Y adicional a esto tenemos todos los protocolos de transporte que pueden ser TCP/UDP. En la mayoría de casos en la telefonía móvil legada se utilizaba UDP porque está más orientado a la comunicación y no tanto a la conexión. Eso me permitía pues hacer esto un poco más rápido y digamos que cuando usted hace una llamada, si usted coloca la traza esta, pues realmente no es una traza de una llamada, la consigue ahí por internet, pero una llamada telefónica se ve así. Se ve que llega un mensaje de una IP que es un teléfono A que llama a número de B. Entonces, estos equipos, digamos que puede ser la celda con la MSC y empieza a mandar mensajitos. Digamos que un invite, en este caso zip, el invite es cuando hace el primer intento de conexión, entonces le manda un invite, el número A al número B, entonces el trying es que está respondiendo a este invite. Entonces, si se dan cuenta, llevan dirección las flechitas, quién contesta y quién le contesta. Entonces, el OK es el mensaje de respuesta. Este móvil lo recibe y le manda un acknowledge. Este acknowledge es de que, OK, entendido.
y llega hasta acá, pasa por este otro equipo intermedio y todo ese flujo es una llamada. Eso es plano de control. Todo eso no le llega al usuario. Si fuera una sesión de datos, toda esta mensajería no le llega al usuario, se queda en el plano de control. Y ya cuando aquí se habilita, por ejemplo, un 200 OK, así como este, el 200 OK, entonces le manda la instrucción al otro equipo para que habilite un túnel entre el usuario y los equipos, ¿verdad? Entonces ya viendo un poco lo que es la estructura, vamos a pasar eh, ya lo que ya la parte del 5G. ¿Por qué hicimos todo eso? Porque el 5G pues, realmente es un poco más de lo mismo, pero que al final eh, ya empiezan a funcionar otras instancias con diferentes nombres que hacen una función similar, pero que de alguna manera puede ser un poco más compleja. Entonces, en 5G tenemos dos tecnologías, non-standalone y standalone. ¿Qué significa eso? En términos simples, el, el non-standalone es una red mixta que utiliza un NR, es decir, si volvemos a la topología original, teníamos una BSC, teníamos una RNC y aquí ya no teníamos ninguna controladora, pero teníamos una BTS, un Node B y un iNode B. Aquí aparece otra celda que ahora se llama NR, que significa New Radio. Es la celda específica de 5G. Y si ustedes ven aquí, el user plane es la línea continua y el control plane de la línea discontinua. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que es user plane va directo al core y todo lo que es control plane va a la celda. Entonces, el control plane lo manejan de un lado y a través del NR lo único que manejan hacia el core es el control plane. Entonces, acá EPC es Evolved Packet Core, que es la evolución del packet core de 4G. Entonces, prácticamente pudiéramos decir en términos muy sencillos que existe el 5G, que es una combinación de la arquitectura de 4G, pero con una antena diferente de 5G, y tenemos el standalone, que si se dan cuenta, acá el New Radio, es decir, la celda ya tiene su propio core de 5G y ya no utiliza el evo del Packet Core de 4G. Entonces, tenemos prácticamente una parte híbrida, es decir, 5G en el acceso, pero utilizando el core de 4G y aquí tenemos una parte que no es híbrida, es decir, tenemos 5G en el acceso, pero tenemos 5G también en el core. Entonces, el 5G NR, que es la nueva, el nuevo radio, digamos, eh, que es la parte de acceso, es la que le permite a los usuarios o al user requirement conectarse a la red. Entonces, si lo vemos acá, obviamente para que usted se pueda atachar a esta celda necesita una terminal 5G. Y aparte, pues necesita también estar dado de alta en su perfil del HSS como 5G, tener un SIM de 5G, digamos, que al final es lo mismo, lo único que hacen es que pues le cargan un paquetito extra y lo que hace es que pues que el SIM pues tenga una línea de código extra que diga que ya lo permite hacer uso de esta red. No es nada nuevo, si a veces pues tienen que hacer esa actualización, es más que todo para darlo de alta, pues no es algo del otro mundo. Entonces, ese es realmente el nuevo elemento que nosotros vemos en acción en esta tecnología y pues obviamente tenemos espectro radioeléctrico. Tenemos espectro licenciado y espectro no licenciado. Y para 5G hay bandas específicas, pero eso no significa que necesariamente tengamos que usar esas bandas. Las bandas diseñadas para 5G están en la parte de los gigahertz, de los 24 hasta los 47 gigahertz, pero también podemos utilizar bandas por debajo de los 6 gigahertz.
Esta es la banda en la que operan las antenas como tal. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero aproximadamente hace un mes salieron a licitación aquí por las bandas de frecuencia de 5G, y pues obviamente las empresas de telefonía pues hicieron ahí sus ofertas y pues se les adjudicó parte del espectro radioeléctrico precisamente para explotar la parte de 5G. Entonces usted puede preguntar, ok, entonces el 5G que tenemos es puro, sí, al menos no estamos utilizando el espectro que está definido para esta parte, pero también funciona en espectro de 6 GHz y ese pues ya sí, ya se tenían algunos usufructos sobre esa banda. Entonces, en esta parte, digamos que tenemos bandas sub 6 así le llamamos, bandas sub 6 que están por debajo de los 6 GHz, que es donde están funcionando ahorita las celdas 5G, y tenemos también las bandas 5G, que es el MM-Wave, que es la banda milimétrica. Le llamamos banda milimétrica porque el delta, o perdón, la lambda de esta frecuencia pues ya está en el rango de los milímetros, ¿verdad? Y acá ya empiezan a aparecer otros términos. Como les dije en su momento, pues o sea, la parte de acceso es una parte que de por sí ya es bien vasta. La parte de core es otra parte que también tiene sus complejidades, y todo eso va montado sobre otras dos capas, que es la capa de transmisión, que es todo lo que es el tratado de la fibra óptica, y también va montado sobre una capa de IP. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la parte de la RAN, es decir, el acceso de 5G. Entonces, actualmente la tecnología que se está utilizando es la tecnología MIMO, múltiple entrada, múltiple salida, múltiple input, múltiple output. Entonces, MIMO realmente se puede ejemplificar de esta manera. Este SV es Single User MIMO y este es Multiple User MIMO. Entonces, aquí un usuario, digamos que usted tiene muchas antenas. En cada antena usted puede transmitir y recibir datos, y un ejemplo muy, muy claro de esto son los routers o access point que se colocan ahora, por ejemplo, esos que tienen tres o cuatro antenitas. Si usted tiene en su casa, por ejemplo, su router y lo cambia por uno de estos, sí obtiene una mejoría en internet, porque pues obviamente su router, el que viene por default, que le venden o le da a su proveedor de servicios, pues únicamente trae una antena, y cuando usted hace este upgrade, pues obviamente mejora un poco la parte del Wi-Fi. De hecho, en Wi-Fi hay muchos estándares. El que está ahorita de moda es el Wi-Fi 6, y eso pues es otra tecnología que está basada en MIMO. Aparte, acá tenemos Single User MIMO, un usuario tiene cuatro carriles, cuatro antenas que envían y reciben información, pero él solo está utilizando una. Aquí tenemos múltiple User MIMO, tres usuarios que están utilizando pues cada uno un carril. Y es eso, ¿verdad? Entonces, como hay más opciones para mandar y recibir datos, eso hace la comunicación más fluida. Pero para la parte de los radios 5G ya entra otro término, que es el Massive MIMO. El Massive MIMO ya estamos hablando de un arreglo de mayor a 16 antenas transmisoras y 16 antenas receptoras. Es decir, usted puede tener una, dos antenas, cuatro antenas, 8, 16, 32, 64 y 128. Hay algunos vendors, por ejemplo, Ericsson, Huawei, que ya tienen sus celdas 5G Massive MIMO de esta manera, ¿verdad? Y también entra en otro término, en la parte de acceso. ¿Por qué tenemos que recurrir a estas tecnologías o a esta forma
digamos que de multiplexación de esta parte, porque lo que ofrece 5G realmente hace necesaria una comunicación muy fluida. Entonces necesitamos explotar ese espectro para poder brindar unos throughput elevados. Y aparte también necesitamos eso porque eh, los, digamos que las aplicaciones lo requieren, las que vimos, ¿verdad? Tanto de realidad virtual, realidad aumentada, la parte de, de baja latencia. Entonces, Massive MIMO al final, pues es lo que les decía, un arreglo de muchas antenas que tiene múltiple entrada, múltiple salida. Y beamforming es una funcionalidad, una feature que tienen estas celdas. ¿Qué significa el beamforming? Que realmente la celda, digamos que está alumbrando para muchas direcciones, pero si en algunas direcciones no detecta usuarios, entonces va a concentrar sus ondas de radio hacia donde haya usuarios para poder maximizar la cobertura en esas zonas, ¿verdad? Eso realmente es el beamforming y para que ustedes tengan claro cómo funciona, pues aquí hay un pequeño videíto que se los vamos a mostrar para que ustedes puedan verlo.
Bueno, entonces como ustedes pudieron ver ahí en el video, pues esas características que tienen estos nuevos radios hacen que se pueda optimizar el espectro de cierta manera, brindarle al usuario múltiples antenas, múltiples accesos y múltiples y los teléfonos de gama alta eh, de múltiples fabricantes, Samsung, Apple, Xiaomi u otros. Huawei ya tienen, digamos que no una única antena de recepción, sino ya tienen también MIMO incorporado. Algunos ya tienen cuatro, entonces eso hace pues que obviamente la transferencia de datos entre un terminal y la celda pues sea mayor. Entonces, esa es ahí estábamos hablando meramente de la parte del radio, porque era el nuevo elemento que se incorporó. Y en la tecnología, por ejemplo, ya tenemos acá un pequeño diagramita. Regresando al anterior, ustedes ven acá, por ejemplo, 5G User Requirement. Esta es la nueva celda. Acá está un usuario de 4G que se conecta a LTE, pero, por ejemplo, en este caso, eh, ¿a qué elemento de este EPC se conecta? Al Service Gateway, a este. Y este le da la salida porque si lo recuerdan, dijimos que cuando usted se quiere conectar a Internet, este es la parte de señalización, el que tiene los datos de la IP, de la celda, de todo eso de su teléfono. Y cuando usted hace una solicitud, este lo recibe, verifica que tenga los permisos, verifica que tenga todo. Y por último, ya cuando lo autenticó y si es un usuario de la red y tiene su plan vigente, ¿verdad? No, no es que se lo haya acabado o lo que sea, entonces ya le dice al, al PDN Gateway o P Gateway que pues ya le dé lo que usted le pidió, ¿verdad? Su contenido multimedia, lo que usted haya visto. Entonces, esta arquitectura, la ventaja para el operador es de que únicamente involucra un elemento que es la celda y puede adecuar su red para soportar el 5G. Obviamente esto se entiende fácil desde el punto de vista teórico, pero en la práctica es un poquito más complejo. ¿Por qué razón? Porque digamos que ahora que estoy en la parte de planificación de la red, normalmente lo que usted tiene para una celda LTE aproximadamente por el tráfico que maneja la celda, estamos hablando de una interfaz de un gigabit. Entonces, por ejemplo, cuando usted quiere incorporar un nuevo radio de 5G, esta necesita una interfaz mayor a un gigabit, es decir, un mínimo de unos 10 gigabits. ¿Qué significa eso? De que toda la transmisión, la fibra óptica, para empezar, tiene que ser fibra óptica, porque en algunos casos las celdas también pueden levantar por un radioenlace y las capacidades de radioenlace y la disponibilidad hacen que la experiencia en 5G por una red que no es cableada a fibra óptica, pues no sea muy buena. Estaríamos perdiendo los beneficios, entonces realmente necesitamos fibra óptica. Y la interfaz tiene que ser de 10 gigas. ¿Qué significa eso? De que por cada celda de 5G que usted meta a la red, tiene que tener equipos en la red IP de transmisión que soporten ese tráfico. Entonces, si aquí usted tenía un switch, que en algunos sitios de celda no hay switch, solamente llega la fibra óptica, ¿qué significa eso? De que usted tiene que em, gastar también, digamos, o invertir en un switch que soporte esa capacidad. Entonces, tiene que migrar, instala el radio, migra el switch a uno de que ya le brinda una interfaz de 10 gigas. ¿Y qué significa eso? Que este radio ahora va a consumir un throughput mucho más grande. Eso, pues, ya en la red IP, que es la parte que también estoy viendo actualmente,
usted tiene que analizar cuántas celdas, por ejemplo, si usted va a meter 100 celdas en un año de 5G y cada una de esas necesita una interfaz de 10 gigas, entonces realmente tiene que ver si tiene los 100 switches, si necesitan switches y que todo el trayecto de la parte del acceso hacia el core de la red IP, pues no hay embudos en el camino. ¿Y qué pasa? De que, por ejemplo, normalmente en una red tradicional de telefonía móvil, lo que usted tiene en la última mía son switches y no routers. ¿Por qué razón? Por tema de costos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted tiene, por ejemplo, una cadena de switches, necesita que todo switch por donde pase esa celda tiene que tener mínimo 10 gigas. Entonces, si no, pues obviamente dejaría un embudo en el camino. Y aparte, pues para cuidar el tema de la latencia, eh, ver algún diseño en la arquitectura de IP para tratar de acercar la capa 3 al acceso. Es decir, que no hayan muchos saltos de acá, desde el switch final hacia la parte del core de la red IP. Porque lo contrario, pues se perdería uno de los beneficios de 5G. Entonces, eso es entre muchas otras cosas, pero en resumen, esta es la arquitectura. Añade una nueva celda y reutiliza todo esto que nosotros vimos acá. Y lo complejo es de que aquí ya necesita usted un doble registro, es decir, un dual stack. Necesita atacharse a la red LTE y atacharse a la red 5G. ¿Por qué razón? Porque la parte de LTE le va a servir para que usted realice sus llamadas telefónicas VoLTE y la parte de 5G únicamente para la parte de datos. ¿Cuáles son las ventajas? Como bien dijimos, pues que usted la inversión que tiene que hacer solo es en el acceso y en la transmisión y no en el core, porque reutiliza lo que usted ya tiene y, y pues puede poner a funcionar su red 5G sin mayores contratiempos, ¿verdad? Entonces, la arquitectura 5G, si ustedes lo ven acá, pues tenemos la celda 5G que es el New Radio y ya tenemos un core de 5G. O sea, el core de 5G se simplifica bastante. Bueno, digamos que se simplifica, pero aquí tenemos el, el plan de usuario, el plano de control. Aparecen obviamente todos estos elementos, que al final es una evolución de los elementos anteriores. Hacen las mismas funciones. Aquí usted se conecta a su New Radio de 5G y dependiendo lo que usted quiera hacer, este elemento de aquí, el AMF, le dice si usted necesita una sesión de datos o necesita algo, entonces le habilita otras opciones para autenticarlo, para validarlo en la red, para darle el servicio, para darle su perfil y todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente este es un core completo, es decir, este ya no se necesitaría conectar a la parte del core de 4G para llamadas Volte porque obviamente él podría salir por el nuevo estándar que ya no es Volte, no me recuerdo ahorita exactamente de la nomenclatura, pero son llamadas en 5G. ¿Cuál es la ventaja? Que es voz en alta definición, poder hacer videollamadas en 4K y todo ese tipo de servicios o digamos que casos de negocio que pudieran existir para este tema. Y acá pues cada elemento de los que nosotros vimos aquí en esta gráfica están aquí con sus funciones. Que si usted lo ve, digamos, función de plano de usuario, red de datos, función básica de gestión del acceso y la movilidad, por aquello de que usted se mueva entre las celdas. Aparte, el tema de la autenticación, el tema de la gestión de la sesión, ¿qué significa eso? De que su sesión, como ahora, tanto una llamada, videollamada o lo que sea, todo es
Por internet, pues si usted cambia de una celda a otra, no se pierda su llamada, ¿verdad? Entonces tenemos obviamente un equipo 5G y tenemos otros elementos que son los que hacen prácticamente, ¿verdad? Las funciones de autenticación a la red, de validarlo en la red, de darle su servicio, su base de datos, eh, su gestión de llamadas, aíslan la señalización del plano de usuario, porque en este caso la media, que es la voz, se empaqueta sobre redes IP y todo eso pues también crea nuevas interfaces y todo eso, pero para que realmente un Core 5G podamos aprovechar todas sus bondades, ya aparecen otros conceptos. Y esos conceptos pues son las SDNs o redes definidas por software, que todos los switches y routers de los que yo le hablé, donde se montan todos los equipos que ustedes vieron anteriormente, ya son redes definidas por software. ¿Qué significa eso? De que el switch y router que hacen la conectividad entre cada elemento en una red IP ya pueden ser metidos a una plataforma que es más robusta y más ágil en cuanto a cambios. Es decir, todos estos equipos, usted los tiene en una red virtualizada. ¿Qué significa? Que necesita, por ejemplo, realizar una nueva conexión entre un equipo en un lugar y un equipo en otro a muchos kilómetros de distancia, siempre usted en la misma red de su proveedor, pues únicamente con programación. En este caso, el que más se utiliza hoy en día para este tipo de aplicaciones es Python. Usted puede programar que tal puerto del switch que conecta a esta celda se conecte directamente acá y en caso de que haya algún problema, la red automáticamente o de forma automatizada puede reconverger y poder pues, realmente arreglarse en tiempo real sin necesidad de que haya alguien haciendo los cambios que se requieren hacer, ¿verdad? Entonces, estas redes definidas por software, usted ya no tiene una arquitectura, por ejemplo, un router and stick o un router conectado físicamente a múltiples switches, sino que obviamente va a haber una conexión física, pero las conexiones lógicas entre un equipo y otro los puede hacer por medio de la programación. Y ese pues también es para poder aprovechar el core de 5G eh, y las bondades de esto deben de funcionar en conjunto. ¿Y cuál es otra de las tendencias en la tecnología actual? Bueno, acá tenemos otra vez redes definidas por software. Usted tiene aquí, digamos que sus routers y sus switches, todo lo que es hardware. Y aquí ya utiliza usted unas APIs OpenFlow, no sé si ustedes han visto, pues obviamente ese tipo de cosas, que es la interfaz que le permite al hardware comunicarse con el software y usted tener aquí, por ejemplo, de forma gráfica, incluso decir, bueno, la interfaz del switch que está en Petén, necesito que se conecte al router que está en la ciudad de Guatemala y no tiene usted que buscar qué protocolo utilizar, qué USPF, para darle servicio a una celda que está allá, sino que únicamente le dice conectar este puerto, la giga Ethernet tal, hacia esta VRF en el router tal y automáticamente el, digamos que automáticamente la aplicación va a crear las configuraciones y usted ya no va a tener que estar entrando a cada equipo a hacer eso que antes se hacía manual, ahora lo está automatizando, ¿verdad? Si en algún momento, digamos que alguna fibra se corta en el camino que eligió, la aplicación pues tiene la capacidad de reconfigurar otros puertos para que ¿cómo se llama? La conexión pues permanezca y también entran en juego otro tipo de tecnología que son las NFVs, que todos los elementos que vimos del core ya no van a tener un hardware específico,
un software específico, sino que es como la analogía de que antes usted tenía su reloj despertador, su libreta de apuntes, su cámara en un hardware específico. Entonces, todo eso lo va a empaquetar en una aplicación, va a poner un servidor que tiene obviamente la capacidad de almacenamiento, de memoria y de procesamiento. Va a agregar una capa de software, las APIs, y encima de eso va a construir máquinas virtuales que le van a dar los recursos que cada elemento necesita, pero de forma virtual. Y eso pues es otra función eh, que sumado a las SDNs y todo potencializan y logran que la latencia que se requiere para la parte de 5G funcione. Entonces, pues este es digamos, la oferta de uno de los proveedores. En este caso, pues aquí está quién es el vendor. Y ellos venden, obviamente, su solución para pasar tanto una SDN y un FB para el tema de core. Y ellos, pues obviamente, cada proveedor le agrega su propio toque, ¿verdad? Que es que, pues, hacer, este le llama un orchestrator, que al final lo que hace es manejar todo desde una interfaz un poco más sencilla, un poco más automatizada, y aquí están pues obviamente los elementos que hacen posible todo, y aquí tenemos un Evolved Packet Core virtual, es decir, ya no tenemos un hardware específico para un SGSN, un MME, sino que esta es un paquete de software montado sobre una API, ¿sí? Que ya hace uso de recursos de almacenamiento, de memoria y de proceso, y si este necesita ampliarse, únicamente usted le puede tirar un comando acá, le dice necesito que a este le des más memoria, entonces automáticamente ellos lo hacen. O sea, ya no necesita usted ir físicamente a mover un equipo y otro, sino que automáticamente lo hace el equipo. Entonces, esto lo que también reduce costos es en la parte de operación y servicio. Entonces, ya para finalizar, eh, el non-standalone y el standalone al final son tecnologías 5G. Ambas tecnologías realmente son 5G, pero solo el 5G que no utiliza el core de 4G, es decir, el standalone, es el que promete realmente bajar las latencias. Obviamente podemos tener una mejor latencia acá, pero ¿qué significa eso? De que la experiencia de usuario va a ser muy buena para la parte incluso de realidad virtual y realidad aumentada, pero este 5G quedaría corto para la parte de manufactura, de telemedicina y todas esas aplicaciones de autos autónomos. Entonces, en esta parte del non-standalone, que es la parte que utiliza el core de 4G, no es posible aún ese tipo de aplicaciones hasta que entre el 5G. Entonces, al final, pues esa es la diferencia entre una tecnología y otra. Y pues este es el espacio que ustedes tienen si tienen alguna duda acerca de lo que comentamos acá, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene... Buenos días. Muchas gracias, ingeniero. Y perdonen, ahorita jóvenes les doy el espacio, solo disculpe ahí. Durante su explicación, dos estudiantes preguntaban sobre el video que compartió. ¿Será Ujú. posible que usted pueda dejar el enlace ya al finalizar para que los jóvenes puedan verlo? Ok, está bien, con mucho gusto. Por cierto, no sé Gracias. por qué me veo así, no sé si ustedes me ven bien o hay un como... Sí, sí, se ve un poquito distorsionado, pero sí le escuchamos y estábamos, lo que sí se miraba bien era su presentación. Muy bien, entonces, jóvenes, ¿verdad? Aprovechen ahorita a preguntar, a aclarar sus dudas. Adelante. Muy buenos días, gracias por la conferencia, estuvo muy bonita. Yo pienso que ahora las telecomunicaciones y las tecnologías de información van evolucionando día con día. Mi pregunta es, ¿habrá un equipo físico como tal, en tipo hardware, de los equipos 4G o 5G?
¿Podría repetirme la pregunta? No alcancé a escuchar, había un poco de ruido en el ambiente. Una pregunta, ¿habrá un tipo de equipo de hardware en el equipo 4G o 5? Ah, sí, Equipo de físico. hecho es una celda diferente, digamos bueno, si usted está familiarizado con la parte de celdas, digamos de que dependiendo del proveedor, ¿verdad? Tiene cada uno sus, sus términos o nombre que le da la tarjeta, pero al final, digamos de que un sitio de celda está construido por la antena, que es el que realmente radia la frecuencia. Eso se conecta por los feeders o las guías de onda hacia la RRU, que es la unidad de radiofrecuencia. Y eso es la parte split que va en la torre, pero en la parte del APM, dijeran, que es el shelter o el gabinete que está al pie de la torre, ahí se conecta, que es la parte de la controladora como tal de la celda, que algunos le llaman BBU o algo así. Eso en última instancia, para algunas tecnologías únicamente usted le cambiaba una tarjeta o algo, pero en el caso de 5G sí hay hardware específico, es decir, hay una nueva antena porque las nuevas tecnologías, tanto 2G, 3G y 4G, la podía manejar una misma caja, digamos, pero en este caso 5G sí hay una, digamos que una caja o una BBU diferente, una RU diferente y una celda diferente, o sea, y todo eso al final pues se conecta a un switch y eso pues ya, ya se va a la red. Pero sí, en la parte de acceso sí tenemos hardware diferente para una tecnología y otra. No sé si respondí su consulta con eso. Ahí estamos, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Por ahí creo que había una consulta de si el 5G está implementado al 100% en nuestro país. Tal vez un poquito más específico. O sea, sí hay 5G en muchos departamentos, pero sobre todo la cabecera. Como les dije, al final 5G pues sí depende de algunos factores en la transmisión. Si no hay fibra óptica por su región, pues obviamente eh, no va a haber 5G. Si ustedes quieren saber si es non-standalone o standalone, pues pueden hacer un speed test conectados a 5G y si las latencias son cercanas al 1 milisegundo, pues pueden estar seguros que es un 5G puro o un SA, pero si no fuera el caso, pues estarían prácticamente confirmando que es un non-standalone. ¿Cuánto tiempo llevaría realmente? Pues eso depende mucho de la penetración del servicio en las comunidades. Por ejemplo, la inversión para pasar de un core de 4G a un core de 5G es bien fuerte. Entonces, y como les dije al final de la presentación, requiere de otras tecnologías también para poder sacarle, pues obviamente todo el beneficio a esta tecnología. Entonces, tendría que popularizarse todavía más. Yo considero que al menos en Guatemala va a pasar algún tiempo, no lo sabría precisar para poder tener una red 5G standalone con todos los beneficios, pero de momento, al menos para la parte que es entretenimiento y para la parte que es incluso sensores, para la parte de la industria, para la parte de la ganadería, la agricultura y todo eso, sí ya se pueden hacer aplicaciones con 5G sin ningún problema, siempre y cuando pues obviamente haya cobertura, pero
de momento, pues no sabría precisar, ¿verdad? Si en el país algún proveedor de servicios, pues tiene implementada una red 5G SA, como le digo, la única forma de que ustedes lo pueden validar es haciendo un speed test y si la latencia pues es lo suficientemente cercana a 1 milisegundo, pues esté seguro de que usted tiene un 5G en SA. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ingeniero, buena tarde. ¿Sí? Solo felicitarlo por la excelente presentación y tal vez solo, bueno, usted platicaba ahorita sobre el tema de inversión, ¿verdad? Ujú. Posiblemente esa inversión como usuarios tendríamos que retribuirla en algún momento, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, pues, ya querer llegar como usted bien decía, a standalone, eh, implicaría el despliegue de fibra y cambios de radio. ¿Considera usted que estaríamos teniendo ese pues, pequeño inconveniente en que se incrementaría ahí el costo de los servicios? Bueno, al final, ya viéndolo desde el punto de vista financiero, que también es parte de las cuestiones que me toca ver por la parte de mi trabajo, pues hay realmente, al final de todo esto, eh, digamos que es un paso inevitable, como en todo, ¿verdad? Pero obviamente se tienen que capitalizar, se tienen que popularizar los servicios, tienen que hacer todo eso. Uno de los problemas que existen mucho en nuestro país es el tema del despliegue de fibra, sobre todo en las áreas rurales. Entonces, muchas veces levanta por radioenlaces porque no se tiene buena relación con las municipalidades, las comunidades no dejan que entre fibra óptica porque exigen cuotas demasiado altas que pues realmente ya el caso de negocio no genera lo suficiente como para poder pagar ese tipo de cosas y muchas veces son, digamos que hay comunidades en las que pues se han cerrado las negociaciones y eso no imposibilita hasta cierto punto el despliegue y en el caso de la parte financiera, pues como les digo, tendrían que popularizar más que todos los casos de negocio, los que presentamos de realidad virtual, pero no sé si ustedes han visto, pero en la parte de tecnología, ya con las gafas Vision de Apple, con los Google Lens, que creo que los descontinuaron, pero van a seguir trabajando en otro, con la parte del metaverso y todo eso. Todas esas cuestiones de alguna manera van a permitirle que algunos usuarios empiecen a consumir ese tipo de contenido, ese tipo de servicios y por ahí se puede abrir la oportunidad, pues obviamente para que se popularice. No necesariamente van a incrementar por el hecho de ser 5G, pero sí se tendría que buscar un caso de negocio para, pues obviamente justificar esa inversión, pero la migración puede ser paulatina, no necesariamente eh, hacerlo todo al mismo tiempo, sino conforme digamos que la brecha de usuarios, como les expliqué, existen bases de datos tanto para la parte de 2G, 3G y 4G y 5G también. Entonces usted puede saber cuántos usuarios tiene conectados en su red y dependiendo de la tendencia de eso, porque así es como se apagan algunos sectores, por ejemplo, de 2G en algunos lugares, porque ya no hay suficiente carga de usuarios. Entonces, eso ya nos da la posibilidad de poder eliminar ese tipo de tecnologías. En el caso del 5G, pues conforme nosotros veamos el crecimiento de usuarios en esa red, pues se pueden justificar con la proyección y todo eso y el consumo, porque también podemos ver cuánto se consume, de qué tecnología, justificar la inversión y no necesariamente subir precios, pero esos ya son temas un poco financieros
y económicos que a veces pues nos toca discutir ahí con otras áreas, pero no necesariamente. O sea, sí, pero podría ser que no en algunos casos, ¿no?